Mis queridos amigos, buenos días. ¿Qué tienen en común una fosa de cocodrilos y el cráter de un volcán activo? Que ambos son menos peligrosos que un trono, porque sí, no se trata de convertirse en rey, sino de poder seguir siéndolo. Entre los asesinos, los complots y las guerras, la esperanza de vida no es muy grande. Y sí, hoy volvimos para un desfile de muertes absurdas e insólitas, y les prometo que no solamente habrá cabezas coronadas en este top, sino que también habrá soldados. Así que si ya están listos, empecemos. Empecemos con Ptolomeo XIII, el joven rey griego que gobernó Egipto, al menos hasta que Roma y su pandilla se involucró en todo el asunto. En el año 48 a.C., Ptolomeo es un adolescente de unos 13 años que ya gobierna Egipto. Pero cuidado, su hermana Cleopatra sigue siendo un rival. Sus ministros tienen mucha influencia y además sigue siendo un vasallo sumiso a Roma. Es más, incluso tiene como protector a un famoso general romano, Pompeyo. Pero todo cambia cuando Julio César aplasta a sus enemigos en la batalla de Farsalia en el año 48 a.C. Pompeyo, su rival, se retira a Egipto para reconstruir sus fuerzas, pero no todo va a salir según estaba planeado. A pesar de su corta edad, Ptolomeo es extremadamente audaz e incluso es poco borracho. Cuando Pompeyo desembarca en Alejandría, Ptolomeo lo ejecuta de inmediato. Espera así ganarse el respeto de Julio César y mantener un poco de independencia para su reino egipcio. Cuando Julio César llega unos días después, este le entrega la cabeza de Pompeyo clavada sobre una pica. Todo está bien, es el fin de la guerra civil. En resumen, todos hemos recibido alguna vez un regalo vergonzoso que no nos gusta, pero este caso sin duda es el mejor ejemplo de eso, porque si bien Pompeyo fue un rival temporal de César, habían gobernado Roma juntos por muchos años, y además estaban unidos porque Pompeyo se casó con la hija de Julio César, Julia. Y lo que es peor de todo esto, tenemos a un pupilo que mató a su maestro, a un vasallo egipcio que mató a un líder romano. Así que la ira de César estalla por completo. Somete a todo el Valle del Nilo reorganizando su administración. En resumen, hace entender al pequeño rey que cometió un error garrafal, y es que el único jefe es Roma. Cleopatra, la hermana de Ptolomeo, aprovecha la oportunidad. Se acerca a César y reclama el trono de su hermano. César entonces la apoya. ¿Fue seducido por ella o es que acaso César pensaba que una mujer sería más fácil de manipular? En todo caso, Ptolomeo sigue vivo y no le encanta la idea de su destronación. Así que asedia la residencia de César, que es bloqueada solo con 3.000 hombres contra todo un ejército. Pero el dictador es muy astuto y consigue escapar capturando a Ptolomeo e incendiando su flota. 6 meses después de luchar en la ciudad, es una legión romana que llega de Siria la que libera a César y aplasta al ejército tolemaico. Por casualidad, Ptolomeo XIII consigue escapar. Eso hasta que cae en las aguas del Nilo. Lleva una pesada armadura que le arrastra y por eso se ahoga. Un final brutal para un adolescente que solamente quería que su gobierno tuviese algo de oxígeno. El gran premio del día es para Alexis V Ducas, apodado Mursuple. Apenas duró 2 meses en el trono de Constantinopla antes de sufrir una muerte espantosa. Pero antes, un poco de historia. En 1203, Jerusalén estaba controlada por tropas musulmanes. El Papa moviliza una nueva cruzada, pero esta vez sin barcos, así que algunos deciden pedir prestada la flota de Venecia. Por mala suerte, los venecianos son muy caros y para cobrar, convertirán la cruzada en una ventaja para ellos, aunque sea saqueando Zara, una ciudad cristiana. Pero lo peor es que sobre el terreno se encuentran con un tal Alexis, el príncipe bizantino que está en exilio. El príncipe tiene las manos vacías, pero les hace una gran promesa. Si lo escoltan hasta Constantinopla, derrocará a su tío Alexis III y les colmará de oro, refuerzos y de suministros. Básicamente el truco del príncipe nigeriano que te escribe un correo electrónico diciendo que te dará $100 millones si tú le prestas 1.000. A los cruzados les parece una buena idea y asedian Constantinopla. Alexis III es exiliado y el príncipe se convierte en Alexis IV. Pero cuando va a pagar, la caja fuerte está vacía. Y son noticias que no le gustan a nadie porque ya pelearon la guerra por él. Pero ahora un ejército extranjero está ocupando el país y tenemos que pagar por sobre todo. Pero ante todo este descontento aparece un misterioso aventurero, un tal Alexis Ducas. Aunque sus orígenes no son muy claros, no viene de la nada. Pertenece a la altísima aristocracia bizantina. Ducas tiene tanto éxito suscitando la ira en la división que termina destronando a Alexis IV. A partir de ahora es el único emperador de Constantinopla. Cerró las puertas de la ciudad, se negó a pagarle nada a los cruzados y además les ordena que se marchen, amenazando con atacar él mismo a sus tropas. En resumen, un héroe del pueblo que se cree Robin Hood del Oriente Próximo.
De inmediato ejecuta a Alexis IV sin pensarlo y se convierte en Alexis V Mursuple. Y para quien se lo pregunte, Mursuple significa solamente cejas grandes. Salvo que comete un pequeño error. Los cruzados no hicieron todo esto en vano. Derrotan a Mursuple y en abril de 1904 tomaron la ciudad. Pero Mursuple aún tiene esperanza. Huye y va a unirse con Alexis III, al que Alexis IV había derrocado. Con ese antiguo enemigo en común y el reto de que los cruzados retrocedan hasta el mar, los dos hombres se unen y se llevan muy bien. Y además el antiguo emperador incluso toma a Mursuple como yerno, dándole la mano de su hija Eudox Angelina. Y de repente, ¡pam! No sabemos el por qué, si fue por rivalidad o por qué, pero Alexis III cambia de opinión de la noche a la mañana. Hace que Mursuple se saque los ojos y lo abandona en la pampa. Un día los cruzados lo encuentran y le dan una terrible paliza. Tras un juicio por traición, lo llevan a lo alto de la altísima columna del Teodosio, y desde allí lo empujan para que reviente en el suelo. Todo un símbolo para este hombre ambicioso que apenas duró 2 meses en el trono. Bueno, quizás no debió ascender tan rápido a la cima del estado, ya saben lo que dicen. Si subes rápido, caes rápido. Nuestra siguiente víctima y seguramente uno de los reyes más valientes de toda Escocia, que creció y gobernó un entorno mortal y siempre triunfó. Aún así, eso no impidió que al final se hiciese humo de repente. Jaime II era aún muy joven cuando se convirtió en el rey de Escocia en 1437, y no es coser y cantar. Primero su padre es asesinado. El reino está tan dividido que va a ser llevado de un castillo al otro, cada vez como un rehén de una nueva facción política. Afortunadamente, una mujer le salva la vida. Es su madre, la reina Juana. Una mujer radical que decide hacer ejecutar a todos los primos de Jacques para limpiar la casa. Hay que decir que en este momento el país está en llamas. Pero lo peor va a ocurrir en el 1440. Los nobles Livingstone y Crichton entran en conflicto con el joven conde Guillermo Douglas VI. Le invitan a zanjar el asunto en un banquete en casa del rey, en el castillo de Edimburgo. James está encantado de que la disputa sea zanjada, salvo que en mitad de la cena le sirven a Douglas una señal de muerte: la cabeza de un toro negro rebanada. El pobre Guillermo es despedazado y el joven rey protesta, pero no puede hacer nada. Sí, es bastante descarnado y puede que la cena negra haya inspirado Juego de Tronos. En cualquier caso, con tanta violencia y anarquía, es difícil ver cómo gobernará Jaime II. Pues bien, como pueden ver, sí lo hizo. Realmente fue rey en el 1449, ya que tuvo que imponerse poco a poco sobre los Douglas. Sí, los mismos de antes que estaban controlando Escocia. Así pues, en 1452, él también invita a cenar a William Douglas, el octavo del apellido. Le acusa de conspiración, se acalora y lo mata a puñaladas. Para rematar, sus cortesanos también atacan al cadáver. Evidentemente, esto inicia una guerra, pero Jaime la ganó en 1455, en la batalla de Arkinholm. Expulsa a los Douglas de vuelta a Inglaterra y se apodera de sus bienes y sus vastas tierras. Reunifica el reino, derrota a la nobleza e impone su estilo y su poder. Mejor aún, frente a la amenaza inglesa, reforma el ejército y desarrolla una artillería de última generación, decidido a atacar cada fortaleza anglo-escocesa que consiga. A partir de entonces, nada podrá detenerlo. Va a atacar a los ingleses y no conocerá ningún límite. Será indetenible. En 1460, asedia Roxburgh. Es fácil que Jaime quiera desfilar a su esposa Marie de Egmont. Para impresionar a su esposa y aterrorizar a los ingleses, dispara una salva de artillería. Pero de repente, ¡pum! Uno de los cañones no es tan fiable como esperaba. Explotó y Jaime II estaba justo al lado de él. Quedó literalmente pulverizado en el aire. Y lo peor es que deja un gran vacío tras su muerte. Y solo tiene un hijo, Jacques III, que se ve enredado en esta misma guerra interminable de facciones. Así que, de vuelta al inicio. Pero sonríe un poco porque Escocia no está perdida y un poco más tarde, tras la muerte de Isabel I, fueron escoceses quienes unieron los reinos de Inglaterra, Escocia e incluso Irlanda. Carlos I se convierte así en rey en 1625, decidido a cambiar las tornas, salvo que el Parlamento inglés se niega a apoyarlo y por lo tanto su voto no va a financiación. Así que se bloquea. Pero en 1629, Carlos está harto. Decide gobernar solo, lo cual es completamente ilegal, pero no importa. El problema es que empeora su posición con 3 decisiones. En primer lugar, no apoya a los protestantes alemanes en la Guerra de los 30 años. Luego se casa con Henriette Marie, una princesa católica francesa. Y finalmente, el arzobispo de Canterbury, William Laud, dirige una reforma. Al parecer, el protestantismo anglicano se acercará al catolicismo. Por supuesto, la población protestante se molesta contra este rey sin gobierno que no hace nada.
La revuelta estalla en Escocia en 1637 y se extiende a Irlanda en 1641. Carlos tiene que levantar a un ejército, salvo que tras 11 años de mordaza no es seguro que el Parlamento vote a favor de una reforma militar. Incluso se pide que se revise la Constitución para poder dirigir la administración, el ejército y la justicia. En resumen, manejar todo el reino. En 1642, Carlos inventó un golpe de fuerza, pero Londres se subleva contra él. Tuvo que huir a Oxford e inicia la guerra civil. Olivier Cromwell levanta el ejército con un nuevo modelo, una poderosa fuerza militar al servicio del Parlamento, que aplasta siempre a las tropas de Carlos. Lo capturan una vez y luego otra después de que se escapa. Pero aquí, desde su celda, el poder de Carlos sigue siendo muy grande. Los parlamentarios están divididos y aún cuenta con apoyo en los reinos vecinos, sobre todo porque promete volver como un buen protestante. Cromwell, al frente del ejército, tiene dificultades para controlar la totalidad de las islas británicas. La política lleva su tiempo y no es tan fácil deshacerse de un rey que fue coronado. Y, bueno, sabemos que hay un trato para ser rey, que es respetar las leyes. En este caso, Carlos no ha sido muy bueno que digamos. Los grupos religiosos más activos entonces tuvieron una idea sorprendente. ¿Y si sometemos al rey a juicio? Al fin y al cabo, ignoró las leyes del reino, rechazó la negociación con el Parlamento y rechazó su derrota, que sin embargo era un mensaje extremadamente claro de Dios. Por supuesto, los parlamentarios moderados se negaron, pero los fanáticos excluyeron el apoyo del ejército. Carlos I entonces fue juzgado, condenado a muerte y decapitado el 30 de enero de 1649. Se podría decir que el hombre, tanto real como figurativamente, perdió la cabeza. Normalmente la guerra civil americana no es una cuestión de risa porque en 4 años 800,000 personas murieron, y sin embargo hay 2 oficiales que no pude evitar reírme cuando descubrí su historia. El primero es Thomas Jackson, veterano de la guerra mexicana estadounidense. Enseñó en la Academia Militar de Virginia y se alistó en el ejército confederado. Ascendido a general, defiende valientemente Richmond, la capital sureña. Recibe el apodo entonces de Stonewall. Tiene la plena confianza del general confederado Robert Lee y participa en la batalla de Fredericksburg en diciembre de 1862 y al asalto de Chancellorsville en 1863. Solo que allí tuvo muchísima mala suerte. Dirige un reconocimiento nocturno, pero cuando vuelve al campamento, los centinelas creen que se trata de una intrusión enemiga. Disparan contra Jackson, que es alcanzado por una lluvia de balas antes de que pueda gritar su nombre. Herido, es evacuado a una plantación, pero su herida se infecta y hay que amputarle el brazo izquierdo. Mientras tanto, desarrolla una neumonía de la que nadie se percata, así que solamente a los 39 años de edad muere Jackson. La lección es que aunque seas un supersoldado, si tienes amigos y médicos incompetentes, eventualmente vas a morir. Pero hay uno que puede utilizar la excusa de un accidente y ese es John Sedgwick, también un veterano de guerra, y no tendrá una muerte mucho más gloriosa. Al parecer es una costumbre americana o algo así. Sedgwick también es una especie de clon de Jackson, pero es norteño, también veterano de guerra americano-mexicano y profesor de guerra. Pero en la Academia de West Point también se enfrentó a los indios seminolas y a los Cheyennes. Así que él también acabó como un general en el año 1861. En la batalla de Antietam llega a ser uno de los únicos supervivientes de una unidad completamente diezmada. Pero eso jamás lo detuvo, y tras años de lucha, el general en jefe Ulysses Grant le pide ayuda en la batalla de Spotsylvania, en mayo de 1864. He aquí un tipo acostumbrado a la guerra y al peligro, y no hay forma de que haga la cosa más tonta del mundo. Tiene demasiada experiencia, no tiene ningún sentido. Pero, cuando Sedgwick posiciona su artillería, se niega a escuchar a sus exploradores que han divisado francotiradores al fondo. El genio de la época está absolutamente convencido de que tiene la razón y le grita a sus hombres: ¿cómo? ¿Mis hombres se esconden para esquivar unas balas? No podrían acertarle a un elefante a esa distancia. Y bla, bla, bla. Y de repente, ¡bang! Una bala le atraviesa el cráneo en ese momento exacto. Debiste escucharlos, John. Aún así, como consuelo para su ego, Sedgwick pasó a la historia como el norteño de más alto rango que murió durante esta guerra. Gracias a todos por ver este video. Hemos trabajado con muchos personajes diferentes increíbles, así que no duden en decirme en comentarios si quieren un video sobre tal o cual periodo, ¿de acuerdo? Gracias a Gilhem del canal d'Histoire en Histoire por la preparación de este increíble programa, y pueden descubrir su trabajo en la descripción del video. Es genial. Como siempre, denle a me gusta, compartan y sobre todo, asegúrense de no morir de forma estúpida como la gente en este video. ¡Hasta luego!